Esta semana en Cuadriga, minorías cristianas, la fe amenazada. Los cristianos son víctimas de discriminación y acoso en diversas partes del mundo. En Irak son muchos los que han huido del país ante el auge del extremismo religioso. En el norte de Nigeria, militantes del grupo fundamentalista islámico Boko Haram han acabado con la vida de numerosos cristianos. Miles de ellos han abandonado sus comunidades y aquellos que no han huido temen profesar su fe en público. En China coexisten las iglesias oficiales sancionadas por el Estado y las clandestinas. El férreo control que las autoridades chinas ejercen sobre la libertad religiosa les ha valido las críticas de diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos. Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida y aprovecho antes que nada para desearles una feliz Navidad. Y en plena celebración de esos ritos cristianos, de esos ritos navideños, queremos aprovechar para abordar un tema nada festivo, que es la violencia, la discriminación que sufren muchos cristianos en ciertas partes del mundo. De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Cristina Erck es periodista freelance, ha vivido 10 años en el Cairo y 4 en el Líbano, también en Libia y por último en Túnez. Su carrera periodística comenzó en América Latina como redactora de un diario en Buenos Aires. Es una profunda conocedora de Medio Oriente y África. Rosalía Sánchez, periodista española, vivió y trabajó en Colombia como corresponsal. Con una vasta experiencia como periodista en Alemania y España, hoy ejerce como corresponsal del diario El Mundo y la radio española COPE en Berlín. Y Martín Gag, doctor en filosofía, su campo de trabajo es la ética. Escribió su tesis sobre la moral religiosa y la ética secular como bases de la política. Radicado en Berlín, colabora seguido con varios periódicos, revistas y blogs. Bienvenidos, muchas gracias a los tres por estar hoy aquí en Cuadriga en estas fiestas navideñas. Y quiero empezar con titulares que son realmente llamativos, como este. Cada 5 minutos muere un cristiano en el mundo. Llevan a pensar que realmente es la religión más perseguida del mundo. ¿Es una exageración hablar de los nuevos judíos, los cristianos los más perseguidos en el mundo? ¿Qué te parece? Depende mucho de las fuentes que se tomen para recabar los datos. Las cifras varían. Lo que sí es cierto, y eso coincide en todos los informes, es que si tenemos en cuenta el siglo XX, y desde luego haciendo la salvedad del Holocausto judío, que es otra dimensión, eso juega en otra liga, sí, pues se puede hablar de una persecución al cristianismo en el siglo XX, que yo creo que viene determinado por varias fuentes: la persecución comunista, sobre todo, la persecución islámica, y bueno, hay muchos otros factores que influyen en esa persecución, pero sí, yo creo que sí que se puede hablar de una persecución del cristianismo. Sobre todo si vemos algunos países como Afganistán, Pakistán, Somalia, Nigeria. ¿Se puede decir que el cristianismo está más perseguido precisamente en los países donde se puede hablar de un cierto radicalismo islámico? Yo lo veo un poco diferente, porque no son solamente los cristianos que son perseguidos si hablamos de Medio Oriente o Pakistán o Afganistán, pero los sectos musulmanes, que por ejemplo los chiitas, que siempre eran una minoría en el Islam, solamente 10% de todos los musulmanes, se sienten desde siglos, se sienten perseguidos y uno mata al otro. Así que hay que amplificar un poco el tema, entonces. Sí. Pero es claro que sí, que hoy día con el islamismo, con los salafistas, con Al-Qaeda, la situación para los cristianos en el Medio Oriente y África del Norte es muy crítico. Sobre todo en los países de las primaveras árabes, es cierto, enfrentamientos entre chiíes y suníes, enfrentamientos entre minorías y mayorías, pero los países de las primaveras árabes, donde en muchos casos algunos piensan que una dictadura sencillamente se ha cambiado por otra, ¿ahí se puede hablar de una persecución evidente de los cristianos o no? Existió en Egipto, seguramente que sí, con los coptos, que son la población autóctona de Egipto, que se sintieron claramente perseguidos. Había muchos muertos, muchos ataques a iglesias coptas. Fue durante el corto régimen de los hermanos musulmanes. ¿Cómo será la situación hoy día?
bajo una otra dictadura militar, como lo existe por el momento, vamos a ver. Pero no se sienten seguros los coptos. Egipto es un caso muy paradigmático, ¿no? Porque precisamente hablando de cifras y de fuentes, depende de dónde leas, dicen, han salido tantos coptos de Egipto en los últimos 2 años, han salido X... O sea, realmente las cifras varían muchísimo, por tanto es muy cuestionable toda esta valoración de la persecución de los cristianos. Sí, digamos, es paradigmático en el sentido de que es muy poco claro de qué es lo que estamos hablando, y creo que en este sentido no sé si estoy del todo de acuerdo que podemos hablar sistemáticamente de una persecución anticristiana. Creo que si hay persecución anticristiana, hay muchas variedades, viene, por decirlo de algún modo, en muchos sabores y en muchos colores. Definitivamente, cuando vemos persecución anticristiana en América Latina, que viene de una parte del cristianismo, por ahí el cristianismo de derecha, el cristianismo de izquierda, o el cristianismo de izquierda contra el cristianismo de derecha, como está pasando en alguna medida en lugares como Venezuela, incluso en Bolivia, no estamos hablando de lo mismo que vemos en Egipto. Y creo que poner en la misma categoría el abuso directo, la dilapidación, la destrucción, el asesinato, la quema que ocurre en Egipto y que ocurre en Siria, con el tipo de abusos o el tipo de discurso político más violento que encontramos en Latinoamérica, me parece que no es sensato. Por otro lado, creo que lo que vemos en China y lo que vemos en países comunistas también es de una variedad distinta, y tiene mucho más que ver con que específicamente los gobiernos comunistas han visto inmediatamente que el cristianismo, tanto como las otras religiones, esencialmente son proyectos políticos, y como proyectos políticos compiten con la agenda política del Estado. Y esto quiere decir que, bueno, que tienen que ser controlados. Y después hay un grupo más que hasta acá no hemos mencionado, pero que también creo que es sumamente interesante, entre otras cosas por el grado de poder que tiene sobre la articulación del problema. Y esto es el cristianismo europeo y el cristianismo, pero más que nada el cristianismo americano, norteamericano, de Estados Unidos, que define agendas y que en alguna medida ha visto enemigos por todos lados. En Estados Unidos al día de hoy se habla consistentemente dentro de la derecha cristiana de una guerra contra la Navidad. Creo que no hay nadie en su sano juicio que realmente piense que hay una guerra o que puede haber una guerra contra la Navidad, pero este tipo de discurso ha servido para armar un poco lo que son los discursos de victimización cristiana en lugares como África, en lugares como Asia, etc. Quizás también en lugares como Irak, ya que mencionas ese discurso en donde se habla casi de guerra santa. Probablemente si George Bush padre no hubiera hablado de una guerra santa en Irak, a lo mejor la situación de los cristianos hoy en día sería otra, no estarían tan perseguidos, porque evidentemente desde el derrocamiento de Saddam Hussein la situación de los cristianos en Irak ha empeorado perceptiblemente. Sí, eso es cierto. Es un hecho que la situación de los cristianos en Irak ha empeorado desde ese punto histórico. Pero yo creo que tampoco se puede tomar una frase de George Bush y atribuirle a esa frase lo que está pasando allí. Por sistematizar un poco lo que vamos a analizar, es que la casuística es enorme, la casuística es interminable. Por tratar de sistematizar, la verdad un poco de forma improvisada, lo que analizamos, que es la persecución al cristianismo. Yo creo que existe la persecución al cristianismo y que viene graduada por 3 factores. Uno sería el grado de mayoría o minoría que supone el cristianismo en cada país determinado. A más minoría, más persecución. Igual que pasa con otras religiones, es decir, no sería diferente, ¿no? Y sin despreciar la persecución a otras religiones, pero por centrarnos en este tema. Otro segundo factor sería el grado de totalitarismo que hay en ese país determinado. A más totalitarismo, más persecución, o una persecución más violenta, más explícita y más institucional, podríamos decir. Y un tercer factor que es el grado de violencia que hay en ese país. A más violencia en el país, más se desata la persecución, que puede estar en un estado latente durante años y décadas, pero que debido a un conflicto, como está ocurriendo en Siria, por ejemplo, se desata la guerra y se desata una persecución a los cristianos que hace unos años no se producía, ¿no? Y que viene determinada por ese clima de violencia. Entonces, resulta difícil tomar, por ejemplo, en el caso de Irak, unas declaraciones de George Bush o un contexto político. Yo no discrepo, reconozco por retomar un poco lo que decía Martí, que tiene razón en decir el cristianismo tiene algo de proyecto político. Yo creo que podemos decir que va mucho más allá, de un proyecto político, ¿no? El cristianismo. Pero sí,
Es evidente que por muchos regímenes es visto como un proyecto político o la parte de proyecto político que pueda tener y en esa medida es perseguido, por supuesto. Lo que quiero decir es, no me refiero por supuesto que esto sea un proyecto partidario, creo que nadie diría eso. Si es un proyecto partidario, de hecho son muchos proyectos partidarios, en el sentido de que hay todo tipo de cristianismos dentro del sistema político, institucional y partidario. A lo que voy es que es un proyecto y creo que probablemente en la última exhortación evangélica, lo vemos con total claridad, hay una toma de posición sobre cuestiones coyunturales, sociales. Creo que es, incluso desde una posición secular. Para mí esto es lo que es notable de los proyectos religiosos. Creo que quien no toma los proyectos religiosos en serio realmente tiene un problema, justamente porque no entiende la importancia política. Creo que justamente lo que apuntás a lo que pasa en regímenes totalitarios tiene que ver específicamente con que reconocen la fuerza política de estos proyectos. Digamos, desde una posición teológica puede hablar de una antropología teológica del cristianismo. Desde una posición política uno tiene que decir, toma las posiciones coyunturales y hace este tipo de demandas. Si el gobierno chino o el gobierno vietnamita tiene cierta idea de cuáles tienen que ser los funcionamientos sociales, evidentemente cuando venga un pastor o cuando venga un cura y haga demandas que estén totalmente contrapuestas, esto va a generar una situación de tensión. Precisamente todos esos ejemplos, China, Vietnam, países, incluso Cuba, países en donde hay un régimen dictatorial, en donde ese proyecto religioso es una especie de suerte de proyecto político que de alguna manera compite con el Estado. También puede ser un poco el caso de Irak o el caso de Siria, precisamente, en donde se habla a veces de guerra de confesiones, pero también muchos analistas dicen, bueno, si ahora se persigue a los cristianos también era porque eran grupos mucho más cercanos al poder en su día de lo que eran otros grupos dentro del país. Hay que mirar un poco la historia, porque las parroquias cristianas siempre tienen el apoyo sea de Europa o de los Estados Unidos con las misiones y todo eso. Y por eso tenían siempre unas relaciones afuera, digamos. Y con el fin del colonialismo perdieron este apoyo. Y ya estaba una situación para ellos mucho más sensible. El otro punto es que no solamente es la disminución de los cristianos en el Medio Oriente, y yo hablo solamente del Medio Oriente ahora, no es solamente causado por la persecución política como en Irak o por los islamistas, pero también una cuestión de demografía. Porque ellos siempre tienen menos hijos que muchos musulmanes. Y también porque tenían el apoyo de los europeos. Estaban educados en colegios cristianos, de misionarios. Siempre tenían las relaciones con los Estados Unidos, con Canadá, con Europa. Y muchas familias, por miedo del islamismo, ya tenían desde generaciones pasaportes de otros países y para ellos es mucho más fácil de salir del país, que para otros refugiados ahora de Siria no hay posibilidades. Y la tragedia en mis ojos es que los cristianos son las congregaciones más antiguas del cristianismo y que están dispersados en todo el mundo. Tiene mucho que hacer también con la Primera Guerra Mundial, con el fin de los otomanes, que estaban, bueno, se habla siempre del genocidio de los armenios, pero no estaban matando solamente los armenios, 1,5 millones, pero también todos los otros cristianos y todos los parroquias asíricos, que son los más antiguos en la región. Mataron unos 750.000. Además, no hay que olvidar quizás que ese levantamiento popular que fue sobre todo al principio el conflicto sirio, ahí también había muchos cristianos que se levantaron en contra del régimen de Al-Assad, que ahora parece que hubieran estado solamente mirando lo que hacía el resto. Sí, bueno, sí, algunos estaban
al lado de la revolución, otros al lado del régimen, porque los cristianos como los judíos se llaman Ahl al-Kitab en árabe, son la gente del libro. Están aceptando por el Corán, pero tienen el título Zimmi, los protegidos. Es decir, que son protegidos, pero no tienen los mismos derechos como los musulmanes. Y hay una situación desde siglos que son parte del país, pero de segundo grado, digamos, y siempre tienen el miedo que puede pasar. Es una situación similar al de los cristianos de la India, ¿no? Donde están afectados también por con los hindúes. Un decreto presidencial de los años 50, yo creo que es, donde se establece legalmente que los cristianos no tienen los mismos derechos. Se establece legalmente la desigualdad de derechos para los cristianos. Y sigue vigente. Radicales hindúes persiguen a cristianos, pero persiguen también a musulmanes en la India. Sí, son los hindúes, siempre son los fundamentalistas, los fanáticos. Sí, el problema en India también es el fundamentalismo hindú. De hecho, la mayor parte de lo que hemos visto en India de violencia contra cristianos ha venido por parte de musulmanes, no necesariamente hindúes, tanto en Kerala, en el sur, como en el norte. O sea, son nestorianos en Kerala, que llegaron últimamente, que es hoy día Irak. Sí, es un poco, de hecho, una de las cosas más interesantes, tanto nestorianos como síricos, etcétera, es que son casi cápsulas de tiempo del patrimonio cultural universal. Exacto. O sea, no es, cuando estamos hablando de las comunidades sirias, ni siquiera es que estamos hablando únicamente de proteger al cristianismo. No, es muy raro, porque yo visité una vez una parroquia en Teherán, en Irán, asirio, nestoriano, y el cura estaba de Kerala, porque no tienen suficiente en Irán, en Irak, estaba de Kerala. Desde India. Desde India, en Irán. Pero de todas formas, lo que es cierto es que la situación en Kerala y la situación en Kerala o la situación en Pakistán es muy diferente a la situación en Siria, a la situación en Irak. En Irak y en Siria tenemos dos estados colapsados. En alguna medida, las minorías eran protegidas a fuerza de fusil uno puede no gustarle, pero definitivamente por regímenes totalitarios que básicamente mantenían a todas las partes en su lugar. Una vez que esto colapsó, bueno, quedó todo el mundo librado básicamente a su propia suerte. Entonces, ahí está la explicación, regímenes colapsados. Tomemos otro ejemplo, aunque es muy difícil con esta casuística, porque vamos saltando de una cosa a otra, pero Arabia Saudí, por ejemplo, un estado no colapsado, uno de los estados más ricos del Golfo, y allí, antes abordabas un tema que me parece también clave en toda esta controversia, y es el tema de los derechos, el derecho a la libertad de religión, un derecho que no existe, por ejemplo, en Arabia Saudí. No. Quizás porque la pregunta es quizás porque se consideran defensores del patrimonio islámico de la Meca, etcétera, etcétera. Declararon ellos mismos como protectores del Islam, de los lugares más santos del Islam, de Meca y Medina. ¿Con qué derecho? Y ellos son wahabistas, es una forma muy fundamental del Islam. Y es la peste. Por todos los otros países, porque están financiando todos los islamistas ahora en los países del primavera árabe. Hay que decir que está prohibido portar un crucifijo, está prohibido tener una Biblia, no hay iglesias, creo que no hay nada de eso. Y el vecino, como por ejemplo el vecino Omán, que es vecino de Arabia Saudita, ahí hay de todo. Hay iglesias, hay templos hindú, budista, y hay de todo. Ahí es posible, pero no en Saudí. Aquí sí que hablaríamos de un caso claro de persecución, ¿no? Porque la pregunta también de la que hablábamos antes de empezar este programa, ¿dónde termina la discriminación, dónde empieza la persecución? Pero en el caso de Arabia Saudí, por ejemplo, un converso realmente es un perseguido por la ley. Pero son todas, o sea, hay que tener cuidado, pero son todas categorías diferentes. No, en alguna medida sí, pero lo que estamos hablando de dos personas que dentro de lo que es la ley islámica son totalmente diferentes. Una persona que es cristiana, la pregunta es si puede o no ejercer su culto religioso dentro del reino. La otra pregunta es si alguien que es musulmán puede convertirse. La violencia que hemos visto, de hecho, en Kerala y en el resto de India, en Pakistán, tiene mucho que ver con misioneros que vienen a convertir a gente. La gente que se convierte muchas veces se vuelve el target de violencia religiosa. Muy diferente
diferente es la cuestión de gente que está en el país, que son cristianos y que no pueden ejercer su culto religioso. Digamos, podemos hablar de opresión, podemos hablar de limitaciones, hay todo tipo de cosas que se pueden decir de Arabia Saudita, pero definitivamente no vemos en Arabia Saudita, más uno puede pensar lo que quiera, pero no vemos adentro de Arabia Saudita el grado de violencia que vemos, por ejemplo, dentro de Siria, que hemos visto incluso en Egipto. Y esto es raro de decir, pero en alguna medida... No existen cristianos. No, esto no es cierto. No son... del visado incluso tanto Arabia Saudita como países aledaños tienen comunidades cristianas de mucho ingreso, que son básicamente gente que está trabajando en banca, que está trabajando en petróleo. Clandestinamente tienen que tener sus ritos religiosos. Tienen sí, por supuesto. Y bajo gran peligro. Por supuesto, pero bajo gran peligro, lo más probable es que un banquero suizo que está trabajando para petroleras en Arabia Saudita no vaya a ser ejecutado porque se lo encuentre practicando. No, porque lo necesitan. Ahora, la cuestión es si estamos hablando de, no sé, filipinos que vienen a trabajar a la zona y que terminan por algún motivo u otro, bueno, obviamente la posición va a ser muy diferente, pero esto lo que hace es que arma dos categorías diferentes, ¿no es cierto?, de persecución. Por supuesto que cristianos es el tema, pero cristianos en ciertas condiciones van obviamente a sufrir mucho más que otros cristianos en el mismo lugar o en el mismo espacio. No, y como dijiste, con los misionarios llega el peligro también, porque yo hablé de la parroquia en Teherán, que yo participé ahí, y no había gran problemas ni para los cristianos ni para los judíos en Irán, pero con Ahmadinejad sí. Había una cierta persecución. La policía religiosa, ¿no? Porque había bastante musulmanes, chiitas, por supuesto, en más partes de Irán, que estaban misionados y convirtieron al cristianismo. Y para hacer algo contra este peligro, estaban persiguiendo estos misionarios, por lo menos, y los convertidos. Pero no a los otros. Casi en cada país donde hay una religión de Estado, ¿no? Ahí está donde se institucionaliza una determinada religión, el resto naturalmente salen perjudicados. Y quizá es importante advertir que percibimos la persecución al cristianismo o el grado de persecución también de acuerdo a ciertas proporciones. Puede parecernos que una determinada persecución en Arabia Saudí, por ejemplo, si la comparamos con China, por ejemplo, los focos son completamente diferentes, no porque sea más persecución o menos, sino por lo que digo, una cuestión de proporciones. En China tenemos un 8 y pico % de cristianos, 8,5, quizá 8,6, pero claro, es un 8,6 de 1.300 millones de personas, y entonces ahí surge un foco de persecución potencial de la que sería quizá una de las 5 primeras por tamaño comunidades cristianas del mundo, hablando por comunidades nacionales, ¿no? Sin embargo, ahí las cifras varían de manera, hablan de 20 millones de cristianos hasta 120 millones de cristianos en China. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo practican en la clandestinidad y por eso es muy difícil recoger. La capacidad informativa de China afecta a todos los ámbitos y este es uno de ellos. Es decir, tenemos las cifras oficiales y tenemos otros datos como el informe que elabora la fundación de David Barrett en Estados Unidos o la organización de ayuda a la Iglesia necesitada, que dan cifras de muchos millones, ¿Cómo te explicas el ascenso del cristianismo en China en los últimos años? Yo creo que va en la esencia del cristianismo, florece allí donde más necesidad hay de expresar y donde más, cuanta más opresión y más represión hay, más surge de forma clandestina. Quizá no solo el cristianismo, quizá también otras religiones. Digamos que es la otra cara de la moneda de la opresión. La opresión siempre tiene sus vías para... Los oprimidos, digamos, tienen sus vías espirituales para resurgir de alguna manera. Yo creo que es cierto. Mi explicación sería casi en las mismas líneas, pero quizás un poco más mundana, que es que creo que lo que pasa, y el caso de Vietnam, que conozco relativamente bien, es un caso que muestra específicamente esto. Hay una comunidad minoritaria, que son los Hmong, en el norte, la mayoría es Kin. Los Hmong
es una comunidad que básicamente vive en las montañas, es una comunidad agraria sumamente, muy poco beneficiada por la revolución, muy poco beneficiada por las políticas centrales. Y lo que ha pasado entre estas comunidades y de hecho ha pasado esto tanto en esta comunidad como en Camboya, como en Laos, es que el evangelismo americano del sur se ha movido sistemáticamente para poder generar el tipo de servicios que esta comunidad no recibe del Estado. Entonces, ahí, por supuesto, uno puede hablar de necesidades espirituales, estoy en alguna medida de acuerdo, ciertas, por lo menos la necesidad de formar comunidad y de sentirse incluido, pero por otro lado hay cosas mucho más concretas, que son la posibilidad de tener un espacio, digamos, la posibilidad de tener un espacio de actividad política. Y una de las cosas que es más interesante sobre el crecimiento del cristianismo en Asia, entre otros China, Vietnam, otra vez Camboya, etc., es que lo que ha hecho el cristianismo de este tipo, el cristianismo americano, es que ha generado conexiones entre la comunidad local y las comunidades americanas y canadienses, con lo cual repentinamente esta gente empieza a tener algún tipo de palanca política internacional. Entonces la comunidad que está totalmente aislada y totalmente perdida, tanto política como económicamente, repentinamente a través de un proceso de misión o un proceso de evangelización se internacionaliza. Y esto lo que hace es, número uno, los pone en el mapa, pero por otro lado también les da cierto tipo de cintura política para poder poner presión sobre los gobiernos centrales, porque ahora no es solamente la comunidad Hmong la que trata de cambiar las posiciones del gobierno central vietnamita, sino que lo que hacen es, bueno, tienen representantes en Estados Unidos, hay congresistas, hay senadores que ahora en los comités de política internacional pueden hacer presión sobre el gobierno vietnamita. Y esto es lo que cambia, realmente la dinámica política es lo que empieza a cambiar. Y esto obviamente es notable. En este sentido creo que si miramos lo que ha hecho Francisco en los últimos 6-7 meses, este justamente me parece uno de los nichos más interesantes políticamente para la acción de la Iglesia. Pero ¿no es más una persecución política con los Hmong? Porque estaban al lado de los Estados Unidos en la guerra. Porque mi impresión, mi corta impresión de Vietnam era que hay varias religiones allá sin problema. Y la más chistosa para mí fue esta iglesia que tienen varios dioses y uno de los dioses es Victor Hugo. Sí, efectivamente, una de las cosas sobre las cuales el gobierno vietnamita acusa a los Hmong es haber tomado parte del lado americano durante la guerra. Pero esta es únicamente una de las partes de la historia. Lo que ha pasado en los últimos 20 años es que mucho de lo que entra a la comunidad Hmong, y entre otras cosas, porque la posición teológica realmente es relativamente simple. El asunto es, hay dos modelos que compiten, el uno con el otro, sobre cuál es el futuro ideal. El futuro ideal, y esto es algo que interesantemente se dice entre las comunidades de antropólogos, es que hay una tierra prometida que el comunismo trajo alrededor de los años 70 y que evidentemente los Hmong no lo han visto. O sea, quizás se vio en Hanoi, quizás se vio en Saigón, pero el punto es, definitivamente los Hmong no lo vieron. Entonces, cuando a partir de los años 80 empezaron a aparecer las películas americanas de manos de evangelizadores que venían desde Tailandia, y que tenían contacto directo con California, bueno, todas las ideas sobre el futuro proletario que nunca recibieron, tuvieron ahora que competir con un modelo mucho más visible, que es John Wayne, Julia Roberts, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede parecer ridículo, pero digamos, fue parte del aparataje, fue parte del aparataje evangélico en el sur de Asia. En absoluto es ridículo. Lo que ocurre es que además de la visión futuro, yo creo que la persecución al cristianismo tiene también su origen y su causa en la visión diferente del presente que tiene el cristianismo en muchas sociedades. Y estaba recordando el caso de Colombia, que mencionábamos antes de entrar al estudio, donde se da ese caso curioso también, ¿no? En que el cristianismo está siendo perseguido, se tome el informe que se tome, es cierto, los datos dicen que se está... Es el único país de Sudamérica que aparece en todos los rankings como donde se produce persecución. Y sin embargo, es una religión socialmente muy apreciada. ¿Por qué? Ni siquiera por lo que tenga de proyecto político, sino más bien por lo que tiene de proyecto social, por la labor social que hace la Iglesia. En Colombia, en Bogotá, hay organizaciones como Fe y Alegría, por ejemplo, que su lema es donde termina el asfalto. Es decir, allí donde el Estado dimite de Estado, allí donde ya no hay policía, donde no hay escuelas, donde no hay hospitales, hay una iglesia. Y después de la iglesia hay una escuela. Y después acaba viniendo un médico. Entre esta iglesia y la iglesia oficial, que siempre era al lado del poder, con consecuencias muy negativas.
Por esto digo que a veces lo que genera esa persecución, como es el caso de Colombia, tiene que ver con la labor social de la Iglesia y naturalmente posiciones políticas que se toman de denuncia en determinados momentos. Pero el cuando... caso de Cuba también, ¿no? Ya que estamos en Latinoamérica, también hay pastores y demás en la cárcel por haber denunciado determinadas cosas que van en contra de sus creencias. Yo creo que el caso de Cuba tiene más que ver con proyecto político que con labor social, ¿no? Como sería el caso de Colombia. Igual mi única respuesta a esto sería que, digamos, creo que si pensamos en la política de forma amplia, creo que en ese momento lo que empezamos a ver es que justamente todo lo que estás mencionando, y honestamente estoy completamente de acuerdo, todo lo que estás mencionando en última instancia, en el momento que vos alimentaste a alguien que no tiene alimentos, un partido populista de izquierda acaba de perder un votante. Estamos hablando entonces de religión también como clara competencia al poder político. En muchos casos. Yo no sé si diría, no es simplemente competencia, es más, yo ni siquiera hablaría de iglesia, digamos, hay muchas iglesias, ¿no es cierto? Lo que tenemos es una variedad notable de gente y tenemos una variedad notable de posiciones. Estas se expresan institucionalmente. Claramente, cuando alguien tiene una sensibilidad social como la que acaba de describir, evidentemente uno ve pobreza alrededor, uno ve que el asfalto se termina, que no hay iglesia, etcétera, etcétera. Uno dentro de una parroquia, dentro de un templo, adentro de una sinagoga, dentro de una mezquita, se mueve a querer resolver ciertas cosas. Esto se vuelve inmediatamente parte del panorama político, necesariamente. Y China, por ejemplo, volviendo a uno de los casos más llamativos, ha intentado incluir eso dentro de su aparataje del que hablabas antes, porque están todos los cristianos que practican su fe clandestinamente, pero están también aquellos que la practican de manera oficial en esa iglesia que no es fiel a Roma, no es fiel al Papa, pero se consideran cristianos, es decir, han creado su propio híbrido para tenerlo controlado. China es básicamente China básicamente lo que hace es degluir todo lo que encuentra y aquello con lo que no se puede resistir trata de integrarlo. Esto lo vimos ahora con el capitalismo y esto es algo que viene haciendo hace 30 años, creo, más con la Iglesia. Intenta con el cristianismo, pero sin grandes éxitos, porque a pesar de todo la mayoría sigue en la clandestinidad. De hecho, el problema que tenés es que hay una iglesia de Estado, que es una iglesia no sancionada, con obispos básicamente presentados y designados por el Comité Central. Y por otro lado, digamos, lo que hay es este trabajo más de base. ¿Cuál es el problema? Si la Iglesia habla con la misma voz que el Estado, y esto es lo que hemos visto en Latinoamérica y de lo que normalmente nos quejamos sobre las iglesias de los años 70, la Iglesia se vuelve el Estado. Si la Iglesia tiene la capacidad de hablar con la voz del que no tiene para comer, repentinamente la Iglesia se vuelve un actor viable en pos del que no tiene para comer. Yo creo que esto es básicamente el asunto, y pasó en Vietnam. Me imagino que debe ser un poco la situación en Corea del Norte. Y claramente es lo que ha estado pasando en China. Por eso también, creo que por lo que apuntabas vos, el crecimiento, porque hay un espacio. Pero también con los cristianos en el Medio Oriente siempre era una pregunta política, porque ellos tienen protectores y los demás parroquias o congregaciones eran griego ortodoxo y el gran protector era siempre el zar de Rusia. Y con los otomanes tenían siempre guerras con Rusia. Y entonces, claro, siempre es algo político. O los franceses protectores de los maronitas en Siria y Líbano. Así que no se puede separar de la política. Y hay un tema que no hemos tocado, hemos visto Medio Oriente, hemos visto Asia, no hemos visto África, hemos visto el norte de Nigeria, también un caso muy emblemático en donde realmente sí se puede hablar claramente de persecución de minorías cristianas, que no son minorías, porque la mitad de los... Es mitad de los habitantes en el norte, son cristianos. Sí, pero eso es una cosa que demora desde mucho tiempo, porque ya en los años 80 o 70, fines de 70, Gaddafi trató de hacer una revolución en Nigeria para que llegue el Islam en este país, y claro que fracasó, pero este es un grupo, el Boko Haram, que es extremadamente cruel, y se llama musulmana, sí, pero no tiene nada que hacer con el Islam. Se están proclamando unos musulmanes, pero no tiene nada que hacer con el Islam. ¿Cómo se explica su fuerza? Quiero decir, porque están contagiando ya países vecinos como Mali, Camerún. ¿Cómo se explica la fuerza de esta secta? Bueno, en Mali es otra cosa también, porque siempre había ese separatismo de los Tuareg. Y claro que hay el Al-Qaeda del Magreb Islámico,
que es muy virulento también, pero tampoco yo no los veo como un grupo religioso, sino como unos terroristas criminales que viven de secuestros, de contrabando de armas, de drogas. Así que es probable que la religión... Es una mezcla explosiva. Yo creo que es probable que la religión se instrumentalice. Sí, esto no cabe claro duda. Que sí, o sea, uno puede claro decir perfectamente tenemos cristianismo, o tenemos islam, o tenemos judaísmo, o tenemos budismo integrista en Bangladesh, y esto lo utilizamos para... Pero lo que es cierto de todas formas, y creo que esto tenemos que aceptar, es que las religiones no son totalmente inocentes. Es un mal uso de la religión. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es un mal uso de la religión simplemente porque, digamos, mi proclividad política no es la de salir a matar gente, y prefiero vivir en una sociedad donde eso no ocurra. Pero creo que tenemos que reconocer que de alguna manera los proyectos religiosos, y el Islam definitivamente tiene como proyecto religioso, también lo tiene el cristianismo y también lo tiene el judaísmo, son proyectos universalistas, en donde hay verdades universales. El cristianismo es particularmente claro en esto. Hay una vía de acceso, y esa vía de acceso es específicamente la figura cristológica. Y básicamente, en un lugar donde la vía de acceso es el profeta Mahoma y viene alguien caminando desde California con una Biblia en la mano a decir que, de hecho, el camino de acceso es otro y muy diferente, evidentemente, al final, con lo que nos vamos a encontrar es con conflicto. Estás hablando de religión monoteísta contra religión monoteísta, al fin y al cabo. En este caso sí, pero puede ser comunismo. El comunismo también tiene un proyecto. Es un desarrollo. Primeramente había el la religión judaica y de eso se desarrolló el cristianismo. Pero el punto es, la competencia no es solamente... tienen las mismas raíces. La competencia no es solamente con el monoteísmo. En este caso mencioné dos espacios monoteístas. Pasa exactamente lo mismo si hablamos de religiones de Estado, si hablamos de comunismo, donde hay cierta idea de cuál es básicamente el punto de acceso. Estoy de acuerdo que pueden ser muchas veces cuestiones sociales, pero el punto es... No somos democráticos acerca de cuál va a ser el acceso al cielo. Tenemos ciertas prescripciones. Entonces, lo que vemos cuando encontramos a misionarios que están enfrentándose, sea con oficiales vietnamitas, con oficiales chinos o con musulmanes integristas, lo que estamos viendo es, en alguna medida, hay un debate teológico que está siendo llevado a cabo de forma sumamente violenta, y creo que es cierto que es una instrumentalización. No creo que cada uno que sale con un arma a la calle realmente es un teólogo. Entiendo el punto. La imposición sencillamente también de los ideales evangélicos y estas sectas que proliferan en Estados Unidos y que se han extendido por todo el mundo. ¿Te puedo dar un ejemplo? En Inglaterra pasó algo el año pasado que fue realmente notable, y que básicamente muchas de estas organizaciones lo computaron como un ataque contra el cristianismo. Una pareja que tenía un hotel no le permitió, una pareja cristiana no le permitió a una pareja homosexual alojarse en el hotel. Fueron a juicio, el juicio lo ganó la pareja homosexual. Esto lo registraron las ONGs como un ataque contra el cristianismo. Esto no es, digamos... Sobre las cifras y las casuísticas y las estadísticas está claro que todo depende. ¿Vamos a computar esto en el mismo lugar que vamos a computar violencia? Pero Martín, hay una cosa que parece bastante evidente a pesar de todo, y es que países como Irak, Afganistán, muchos países que acabamos de tocar en los últimos 40 minutos, ahí se ha producido un radicalismo y una persecución de cristianos que hace unos años no se daba. Eso es una realidad. Sí. Mi sensación es que eso fue algo aunque esté muy instrumentalizado, que haya mucha casuística que esté probablemente mal recogida en las estadísticas, porque todo depende de las fuentes y de los rankings que leamos, pero igual que se produce esa radicalización por parte de los misioneros evangélicos, está esa radicalización también por parte de los regímenes. Por supuesto. Simplemente yo no pondría en la misma categoría un régimen secular o un país secular que obliga a ciudadanos cristianos que acepten leyes seculares que van contra su posición religiosa, que chiitas o sunis que salen a matar coptos. No me parece que pertenezcan a la misma... No pertenecen a la misma categoría, desde luego, pero tampoco se puede despreciar la persecución al cristianismo en países occidentales democráticos, poniendo toda la distancia necesaria, que es mucha, y haciendo todas las salvedades. No tiene nada que ver matar a cristianos en Nigeria con lo que viven los cristianos en países seculares europeos, por ejemplo, ¿no? Hablo de España, que es mi país, donde hemos visto sentencias en que en última instancia se niega una adopción, por ejemplo, porque en la sentencia consta, y el juez así lo ha querido conveniente, que el cristianismo y las creencias cristianas no son el ambiente más adecuado para educar a un niño. Esto lo tenemos. Esto es algo que pasa hoy, ¿no? Sí, ¿Qué ocurre? Que en la esencia del mensaje cristiano
hay una concepción muy molesta, no solo que está en competencia con otras religiones que también tienen su propia vía de acceso, sino también con el mismo hecho del poder. El cristianismo, probablemente otras religiones también, pero la esencia del cristianismo, y salvo casos como los que mencionabais en que el cristianismo es religión de Estado en ciertos momentos y en ciertos lugares, el cristianismo es incómodo para cualquier tipo de poder institucional y es un mensaje revulsivo, es un mensaje agitador de alguna manera de las conciencias. Entonces contra cualquier poder va a ser siempre incómodo y existe. Pero escúchame, hasta este punto, porque puede parecer subjetiva, una apreciación subjetiva, y de hecho tiene mucho de subjetivo. A mí me ha llamado la atención que en el acuerdo de coalición de gobierno, de gran coalición que acaba de firmar en Alemania la Unión Cristiano Demócrata con el Partido Socialdemócrata, que es un documento de 186 páginas, hay varias páginas dedicadas a un compromiso que adquieren estos dos partidos de en los próximos 4 años, y cito casi textual, defender a las minorías religiosas, y acto seguido en el siguiente párrafo se menciona especialmente la religión cristiana y su importancia en el origen de la cultura europea. Es decir, desde la propia coalición de gobierno alemana, Alemania es un país donde yo creo que podemos decir que se respetan ampliamente las libertades civiles, los derechos individuales, el gobierno y la gran coalición que se está formando se cree en la necesidad de dedicar unos párrafos a proteger a una minoría como es la minoría cristiana. De todas formas, en Europa, hablando de minorías, clama quizás mucho más al cielo el caso de que en Suiza, por ejemplo, esté prohibida la construcción de mezquitas. O sea que ahí la minoría es precisamente la del Islam. No, nos estamos acercando al final, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, ha sido un paseo demasiado global, pero se nos ha olvidado hablar de un tema fundamental, y es qué organizaciones internacionales o qué tipo de acción concertada global se puede llevar a cabo precisamente para proteger a las minorías religiosas, y ya no hablo solamente de las cristianas. Bueno, yo creo que cualquier organización que defienda los derechos humanos y las libertades individuales se va a implicar en esa defensa, en mayor o menor medida, estoy segura. Sí, hay que distanciarse un poco del pensamiento el pensamiento sectario. Hay que ver los seres humanos, hay que protegerlo, no importa de qué religión. Sí, me encuentro de acuerdo. Creo que si protegemos humanos vamos a proteger también cristianos, vamos a proteger judíos, vamos a proteger minorías. Creo que la secularización en mi cabeza sigue siendo uno de los caminos. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes. Ya lo ven, la libertad religiosa, un bien precioso. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto.